Buenos días, queridos estudiantes. Les voy a explicar la clase número 9 de matemáticas correspondiente a la clase del día lunes 26 de octubre. Continuamos con la segunda unidad de longitud. El objetivo de la semana es resolver y crear problemas comparando mediciones y expresan la solución usando medidas estandarizadas. Vamos a recordar las clases anteriores. ¿Cuáles eran las medidas estandarizadas? Tenemos la regla, la wincha y la cinta métrica. ¿Y cuáles son las partes de una regla? Tenemos 1 milímetro y tenemos 1 centímetro. 10 milímetros corresponden a 1 centímetro. ¿Cómo utilizamos una regla? Primero, ¿no es cierto?, debemos ubicar el objeto, ¿no es cierto?, en cero, ¿cierto?, desde el cero, y luego de forma recta, ¿no es cierto?, ponemos el objeto y nos vamos, ¿no es cierto?, al finalizar el objeto y vemos la medida que tiene. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, el lápiz mide 15 centímetros. ¿Ya? También vamos a recordar la wincha. 1 metro me permite medir elementos de mayor tamaño, como el largo de una mesa o un auto. Se reconoce con el símbolo M, que significa metro o cinta métrica y corresponde a 100 centímetros. Vamos a comenzar con las actividades. Primero tienes que reconocer, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas estandarizadas. Tenemos la wincha, ya, donde tienes que poner acá wincha. Tenemos la regla, donde tienes que poner la regla, ¿ya? Luego, en la actividad número 2, debes observar y anotar la medida que marca la flecha. Por ejemplo, la primera flecha llega, ¿no es cierto?, ¿a cuánto? Si aquí tenemos, mira, comenzamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces tienes que poner acá 14 centímetros. Eso lo tienes que hacer con la regla número 2 y la regla número 3. Luego la actividad número 3 encierra en un círculo rojo los objetos más largos y en un círculo verde los objetos más cortos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el reloj más pequeño, debe ser de color verde y el más grande de color rojo. Luego, en la actividad número 4, donde te preparé una diapositiva, ¿ya?, donde dice los mismos, ¿no es cierto?, da a conocer el objetivo y los pasos para crear una situación problemática. Primero, debes tener un problema. Segundo, subrayar las palabras claves. Tercero, anotar los datos del problema. 4. Preguntar por qué es una sustracción o una adición. 5. Realizar la operación. Y 6. Responder la pregunta. Acá les tengo un ejemplo. Dice, Ramón camina todos los sábados 20 metros desde su casa a la plaza de Lebu, mientras que su tía Lola hace el mismo recorrido desde su casa, pero recorre 35 metros. ¿Cuántos metros más camina Lola que Ramón? Primero, ¿no es cierto?, tienes que anotar los datos. Los datos son Ramón camina 20 metros y tía Lola camina 35 metros. Luego de anotar los datos, debes irte a operación y decir si es una suma o es una resta. Luego, ya que tengas claro, ¿no es cierto?, que esto es una resta, vas al paso número 1, donde
donde tienes que comparar las medidas, quién camina más metros a la semana. Entonces, el segundo paso, debes realizar, ¿no es cierto?, una resta. Entonces, poner, ¿no es cierto?, un número más grande arriba, que es 35, menos 20 metros que camina Ramón. Luego dices, vamos a resolverlo en conjunto. Si tengo 5 y le quito 0, ¿cuánto me queda? 5. Si tengo 3 y le quito 2, puedes utilizar tus dedos. ¿Cuánto es? 1. Entonces mi resultado es 15. Entonces ahora me voy a la respuesta. La tía Lola camina, ¿cuánto camina? 15 metros más Ramón porque su casa queda más lejos que la de Ramón. Entonces ahí tendríamos ya resuelto nuestro problema de longitud. Continuamos con la explicación de nuestra guía. Entonces tenemos problema de longitud. Dice, Amparo tiene un cuadro que mide 11 centímetros de ancho y otro que mide 6 centímetros más de ancho que el anterior. Si ella los coloca uno al lado de otro, ¿cuánto mediría de ancho los dos juntos? Tienes que anotar los datos, calcular, ¿no es cierto? Y después poner la respuesta del problema. Lo mismo tienes que hacer con el segundo problema, que dice, Francisco midió la altura de cada una de sus dos plantas. La primera planta mide 14 centímetros y la segunda 10 centímetros. ¿Cuánto miden las dos plantas una arriba de la otra? Entonces tienes que anotar, ¿no es cierto?, los datos, calcular, ¿no es cierto?, realizar la suma y responder, ¿no es cierto?, la pregunta con la respuesta. Luego de haber realizado la guía, te vas, ¿no es cierto?, te diriges al desafío de la semana, que debes crear un problema de longitud siguiendo los pasos, ¿no es cierto?, crear un problema que debe tener personajes o elementos con sus respectivas longitud, subrayar las palabras claves, anotar los datos del problema, la operación, respuesta y reflexión. Luego, redacta tu problema en tu cuaderno y envía una fotografía a Classroom. Envíalo el día viernes 30 de octubre y recuerda leer bien, ¿no es cierto?, la rúbrica en la cual se te va a evaluar tu desafío. Eso, queridos estudiantes, espero que estén muy bien, cuídense y quédense en sus casas.